Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a una Smart Talk de la red de destinos turísticos inteligentes, donde hoy vamos a contar con dos expertos internacionales, don William Calvo y Silvia Sáurez, ambos responsables de la empresa Yes, una joint venture conformada por dos empresas para generar una metodología de Customer Experience que ya acumula más de 12 años de experiencia. Silvia Sáurez es conferencista internacional, consultora, es coach, ha dedicado mucha parte de su tiempo a desarrollar la inteligencia turística y también a apostar por los destinos turísticos inteligentes. Y por otra parte, William Calvo cuenta con una vasta experiencia de más de 12 años en consultoría y asesoría para empresas de servicios. Como sabéis, la sesión de hoy va a tratar sobre la parte de Customer Experience, experiencia con el cliente, en los destinos turísticos inteligentes, y pretende abordar con más profundidad ese proceso de la experiencia de cliente y la importancia de la creación del producto en este ámbito. Así que sin más dilación, puesto que hemos empezado un poquito más tarde, le voy a hacer la palabra a Silvia, que va a iniciar esta sesión. Os recuerdo que al término de las intervenciones se va a abrir un turno de preguntas y que podéis trasladar cualquier tipo de duda a lo largo de la sesión a través del chat de la herramienta Zoom. Muchas gracias. Silvia, cuando quieras. Muy buenas tardes por allá, buenos días desde aquí de Costa Rica. Un placer poderlos saludar este día y compartir con ustedes. Vamos a compartir aquí la pantalla para poder iniciar y hablar un poquito sobre el Customer Experience en los destinos turísticos inteligentes. Y vamos a referirnos un poco a la parte de esa experiencia del cliente que hablamos de las personas y cómo es el centro en el turismo y de los destinos turísticos inteligentes y cómo también es esta estrategia o metodología en los destinos turísticos y cuán importante es y cómo es un diferenciador clave precisamente para los destinos y las empresas. Yéndonos a la parte de que cómo se compone, cómo es de importante en el sentido de que es clave por su velocidad de respuesta, esa consistencia que necesita, esa conectividad, esa conveniencia, y que tiene un elemento principal que muchas veces olvidamos porque nos enfocamos en aspectos como las aplicaciones, la tecnología, y es el contacto humano. Entonces, y este contacto que necesitamos humanizar en la tecnología, porque no es que nos tenemos que olvidar, sino que todos estos elementos coadyuvan a que hacer un cliente más leal, a que tengamos mejores experiencias y adelantarnos a esas necesidades que tenga el cliente. Y precisamente conseguir que el cliente nos elija y hacer que nos distinga de esa competencia, ¿verdad? Y porque tenemos un ámbito tan grande hoy en día de esa competencia, tenemos precisamente muchos destinos y queremos una metodología de destinos turísticos inteligentes precisamente para diferenciarnos, para hacerlo más atractivo, para empezar a tener un destino más ordenado, que nos dé más datos, que nos haga diferentes, que tenga una buena conectividad, que ofrezca una experiencia diferenciada y más personalizada, y esos datos nos generen más conocimiento, ¿verdad? Entonces, de ahí pasamos a tener esa parte de ese contacto humano y a ofrecer una experiencia que nos haga con un diferenciador clave y nos haga diferentes. Y esos puntos de contacto son los que precisamente van a definir esa experiencia. Will. Sí, gracias Silvia. Bueno, un gusto también, un placer, saludos desde Costa Rica. Entonces, con esto que Silvia nos está diciendo, prácticamente lo que nosotros necesitamos en la industria turística es
acuerpar lo que nosotros estamos haciendo con la parte tecnológica que se ha venido a convertir en una de las herramientas más importantes para poder conectar con el cliente en cualquier parte del mundo y poder lograr que esta conexión que hacemos tecnológica la podamos utilizar para generar una experiencia al cliente de forma de que sienta de que son todavía o que todavía les estamos dando un trato todavía más humanizado. Creo que más de alguno de nosotros ha tocado trabajar o ha tenido que comunicarse con alguna empresa por medio del chatbot y cree que el chatbot de repente no le permite a uno expresarse como debería ser o nada más con ciertas palabras el chatbot interpreta lo que nosotros queremos estar diciendo como clientes. Entonces, cuando nos ha pasado esto, muchas veces podemos llegar a sentir una frustración y lamentablemente la tecnología no percibe esas emociones o esos sentimientos que nosotros nos está generando algún tipo de situación. Entonces, parte de lo que tenemos que ver hoy es cómo hacemos para humanizar esa tecnología para que las personas sientan que todavía sus necesidades, sus gustos, sus preferencias son importantes para nosotros y poder generar un vínculo con el cliente sin dejar de lado la importancia de la tecnología en lo que nosotros estamos haciendo. Silvia, adelante. Y precisamente aquí vamos a pasar a ver una parte muy importante, porque resulta que no todo, siempre hablamos de servicio al cliente como si fuera igual a la experiencia al cliente, y no es igual. Una contiene a la otra. Nosotros definimos servicio al cliente como una parte de la experiencia al cliente. El servicio al cliente es, por ejemplo, cuando nosotros damos un buen servicio que contiene la experiencia del cliente contiene al servicio al cliente. Entonces, se definen en su mente como todos esos habitantes del destino que influyen en esa decisión que realiza esta visita por vacaciones. Entonces, yo doy un buen servicio, ofrezco una buena atención, pero la experiencia viene a ser, por ejemplo, que en esas vacaciones que ofrezco en el destino, además del buen trato, está acompañado de un servicio más expedito y un upgrade de ese buen trato. Vamos a ver cómo me explico. Yo en el bar le ofrezco a una persona una buena atención, pero además le pongo en su mesa unos chips y una sonrisa. Ese upgrade de esa sonrisa es una buena experiencia para esa persona que visitó mi bar. Y hay otro factor en esa experiencia al cliente, es ese cliente interno satisfecho. Y entonces aquí también se cumple otro paradigma, que es yo estoy contenta con mi trabajo, con lo que yo hago y le ofrezco a ese cliente mi satisfacción. Entonces, esa experiencia que yo tengo de estar contenta, se lo estoy trasladando a ese cliente que está entrando a mi bar. Entonces, un cliente, esa persona que labora en mi empresa, que está contenta, está satisfecha y provoca una experiencia única y diferenciada para mi cliente. Y ese paradigma hace que el servicio sea diferenciado y tengan una buena experiencia. Will. Correcto. De hecho, para agregar a lo que Silvia decía, para poder diferenciar servicio de experiencia, podríamos resumirlo en que el servicio al cliente muchas veces es lo que ya nosotros esperamos de. ¿Okay? Ya nosotros esperamos que cuando lleguemos por lo menos nos digan buenos días, buenas tardes, buenas noches, en qué puedo ayudarle, cómo le puedo servir.
que puedan atender o responder las consultas que yo tengo. Creo que eso es parte de lo que nosotros ya esperamos como un servicio. Generalmente el servicio podemos decir que se compone de dos aspectos, que es el aspecto tangible, pero también que es el producto, pero también encontramos la parte intangible. Generalmente esta parte intangible es la que nosotros como clientes ya lo percibimos o por lo menos partimos de una percepción de que debería existir. Podemos estar hablando, por ejemplo, que en una habitación el tema de la limpieza, por ejemplo. Cuando alquilas un hotel, la limpieza ya viene dentro de la parte del servicio. La parte de la información, cuando llegas a preguntar algo y que te saben dar respuesta a tu pregunta, eso ya es parte del servicio. Ahora, cuando lo convertimos en una experiencia, es cuando el cliente de repente llega a pedir una información y no solo me dan la información, sino me brindan el servicio de reservar el tour, por ejemplo, o me permiten tener más acceso a información, brochures, videos, libros, comunicación más amplia de lo que yo estaba esperando. Entonces, esa experiencia me hace a mí sentirme, primero que todo, una persona segura de lo que estoy adquiriendo, y ahí es donde empezamos a vivir lo que es la experiencia. Una de las cosas importantes que tenemos que entender en la parte turística es que la persona que tenga el contacto con el cliente de una empresa debe saber manejar absolutamente toda la información. Y si nosotros incluimos la tecnología en esto, la tecnología tiene que ser lo más fácil de usar, tiene que ser una tecnología que el cliente sienta que le está ayudando y no que se convierta en una molestia a la hora de hacer el proceso. Entonces, es importante tomar todos estos aspectos para poder generar en el cliente una muy buena experiencia, que eso es un tema de percepción, que creo que es una de las palabras importantes en este día. Silvia. Al final, apunta al desarrollo de las estrategias que sean necesarias, ¿verdad?, para cumplir con la mejora del servicio turístico y que esta implementación de tecnologías que hablaba William sea para cumplir con precisamente los objetivos de las ventas o del precio y con los objetivos de esa transformación digital y de gobernanza desde la propuesta de la experiencia al cliente, y que esto lleve precisamente a obtener pues la mayoría de las cosas del mercado actual y la experiencia del cliente sea más evolucionada hacia un person to person o business to business o person to business, ¿verdad? Exacto. Y de hecho, Silvia, aparte y compañeros, de lo que se habla cuando nosotros decimos de que tenemos que humanizar la tecnología, tomemos en cuenta que la mayoría de los hoteles o la mayoría ya de las empresas turísticas a nivel mundial deberíamos de tener lo que es un buen software de CRM que nos va a permitir registrar, consultar y manejar información de nuestros clientes y de nuestros pasajeros, por decirlo así, y conocer el historial, por ejemplo, de sus gustos, de sus preferencias, de inclusive sus futuras necesidades que pueda tener, inclusive las cosas que no le gustan, lo que no anda buscando, lo que no necesita. Y al tener nosotros este CRM, nos va a permitir tener una capacidad profunda de poder predecir necesidades y deseos del cliente, garantizando que el ser humano que lo está atendiendo, va a ser sumamente proactivo, va a ser sumamente atento, porque nada sirve que tengamos el sistema si nosotros como seres humanos no sabemos sacarle el provecho y sabemos utilizarlo. Entonces, este CRM que nos viene a dar un aporte a nosotros, tenemos que empezar a humanizarlo y tenemos que empezar a utilizarlo de la mejor manera. Existen 4 formas o 4 recomendaciones o 4 tips que nosotros damos que son, la número 1 es lograr proporcionar productos relacionados basados en el historial de compras. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que de repente están hablando y de repente están buscando algo en Google e inmediatamente te vas al Facebook y ya empieza a aparecer lo que estabas buscando? Entonces, si estabas buscando vacaciones en Costa Rica, te vas a Facebook, inmediatamente te empieza a salir. Bueno, eso es porque tienen un sistema
de reconocimiento de las búsquedas que uno está haciendo y aprovechan para ofrecerte lo que andas necesitando. Esta información que nosotros estamos obteniendo del famoso CRM nos va a permitir saber en qué momento le podemos brindar información, qué momento le podemos dar algo a nuestros clientes que les marque la diferencia a la hora de estar buscando o necesitando algo. Bueno, pero también, William, crear campañas y entregar campañas de marketing a los correos electrónicos que están dirigidos, porque también hay intereses que incluso se pueden marcar casillas en las que hay personas a las que les interesa recibir campañas en sus correos electrónicos cuando se hacen dirigidas precisamente sobre los productos que les interesan. Por ejemplo, cuando salen paquetes para visitar Costa Rica o para visitar nuestros destinos turísticos inteligentes, como por ejemplo en Badajoz o en Toledo. Exacto. Y esto como punto número 3, entonces incluiríamos lo que es comprender la vista de 360 grados del cliente. ¿Por qué? Porque al tener toda la información que el cliente nos está brindando, nosotros podemos comprender cuáles son sus necesidades desde familiares, laborales, vacacionales, individuales, y tener esa vista 360 grados de lo que el cliente quiere y nosotros poder garantizar que el servicio, la experiencia que el cliente va a tener va a estar desde los 360 grados de su visita. Y ahora Silvia más adelante les va a comentar un poco lo que es el Customer Journey Map, que es sumamente interesante porque a veces pensamos que el contacto persona a persona que tenemos con el cliente es la experiencia y realmente la experiencia viene muchísimo más atrás. Entonces, ese 360 de lo que el cliente va a vivir y va a experimentar, el CRM nos puede ayudar. Y algo muy importante como cuarto y último punto, que yo siempre he hablado, es que nos podemos adelantar a las necesidades del cliente y sobrepasar sus expectativas. Nosotros tenemos esa bolita mágica para saber qué es lo que ellos quieren y qué esperan de nosotros. Y es precisamente por medio del CRM que nos podemos adelantar a sus necesidades y sobrepasar esas expectativas que tienen de nuestro destino y de precisamente de nuestras empresas turísticas aliadas por medio de alianzas público-privadas. Exacto, Silvia. Uno de los consultores internacionales más importantes a nivel mundial, que es KPMG, él define la experiencia al cliente de la siguiente manera, y me voy a permitir leerlo textualmente porque me parece sumamente interesante cuando habla de los pilares. Y dice que la experiencia al cliente consiste en la comprensión de que una experiencia superior debe ser omnicanal, multidimensional y a menudo multisensorial. Las organizaciones líderes son realmente especialistas en la gestión y aplicación de los 6 pilares. Y ojo qué interesante cuáles son estos 6 pilares en la experiencia del cliente. Integridad, la resolución, la expectativa, el tiempo versus el esfuerzo, la personalización y por último, pero no menos importante, estamos hablando de la empatía. Entonces, vean qué importante estos 6 pilares porque nos están dando un panorama de realmente qué es lo que la persona o el cliente puede estar buscando para generarle una experiencia al cliente. ¿Okay? Si nosotros no tenemos esa capacidad de resolución rápida, si nosotros, y ahora la expectativa del cliente que viene mucho ligado al tiempo, nos está exigiendo que seamos más rápidos, más expeditos a la hora de atender un problema, a la hora de cumplir alguna solicitud que el cliente nos está pidiendo. Y esto se da porque tenemos que comprender, y esta parte es una de las que a mí todavía me apasionan más, es que es a través de esta experiencia que el cliente genera su propia opinión. Es como el cliente genera sus impresiones, genera sus percepciones, y esto nos va a generar que el cliente tenga sentimientos al respecto
y que maneje emociones. Y acordémonos que las emociones prácticamente hacen que nosotros como seres humanos vivamos todo el día en un estado emocional, donde nos va a permitir sentirnos a gusto o nos va a hacer sentir mal, nos vamos a sentir muy confiados o voy a sentirme con inseguridad, por ejemplo. Entonces, esto es interesante porque realmente la experiencia que le estamos dando al cliente se va a traducir en esa resolución de situaciones, en el precio, en la agilidad que nosotros le estemos dando, que estamos apoyados con la tecnología, pero nosotros tenemos que estar siempre pendientes de que la tecnología sea un aliado y no un retroceso. La conveniencia, por ejemplo, la accesibilidad, el cómo somos amistosos a la hora de brindar un servicio sin caer en una falta de respeto y sobre todo, y el gran conector es que nosotros tenemos una capacidad que la tecnología no tiene y es ese trato humano directo que podemos lograr. Precisamente, hablando ya de la tecnología en la experiencia del cliente, ¿verdad? Que hace más efectiva al humanizarla, es fundamental para que el cliente viva una experiencia de persona a persona. Una sonrisa o un gesto hacen esa diferencia y cambian las emociones de los clientes. Pues son inherentes en cada persona. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a migración de cualquier destino, de cualquier país, definitivamente sabemos que tiene que ser riguroso, puesto que hay que evitar ciertas cosas, ¿verdad? Sin embargo, un buen trato no quita la rigurosidad. Y en un replanteamiento de las estrategias, la alineación de la misión y la visión en la generación de alianzas en el destino con el tejido empresarial turístico requiere de una reflexión para aprovechar al máximo precisamente las oportunidades que hay en el mercado, colocando al cliente en el centro de la estrategia para el cumplimiento pues, de la expectativa y ofrecerle una experiencia que se ajuste a lo que busca y a lo que se espera. Y de esta forma se cumple precisamente con esa expectativa de la que ha hablado durante todo este tiempo que llevamos de charla. Y es esa experiencia tan importante y esas oportunidades en el mercado que hay, donde humanizamos un poco esta tecnología de la que hablamos. Las tecnologías pueden trabajar en conjunto y son muy amigas a partir de las necesidades del cliente externo y de ahí construirse desde adentro del destino y de las organizaciones con las necesidades del cliente interno, que son precisamente los gestores del destino, los empleados de las organizaciones y los guías turísticos. Y son 6 factores muy importantes que los que hacen precisamente que estas tecnologías ayuden al desarrollo de los destinos. La primera es conocer al cliente a la perfección, aplicando las herramientas tecnológicas para analizar e identificar los patrones de comportamiento y escuchar sus comentarios en sus redes sociales y los datos que se recolectan en la entrada al destino y en las empresas turísticas. De hecho, la número 2, que es sumamente importante, es cómo nosotros aprendemos a utilizar estos modelos analíticos para poder ayudarnos a utilizar motores de recomendaciones y tecnologías digitales que nos van a permitir tener nuevas necesidades que muchas veces no están consideradas a la hora que el cliente las llena e implementar tendencias que se dan a cambio de gustos y preferencias de los visitantes, aprovechando la información que lo que puede ser la tecnología, el cliente apunta, lo que nosotros vamos alimentando los sistemas y lo que nosotros consideramos que va a generar esa experiencia al cliente. La número 3, también podríamos estar hablando de cómo nosotros vamos a
gestionar y diseñar experiencias tanto en canales, y aquí es un tema importante porque la experiencia no solamente es en canales digitales, sino también en canales tradicionales, ¿verdad? Hay gente o encontramos todavía clientes que no son tan amistosos con la tecnología. Entonces tenemos que ver que tenemos que generar una experiencia por todas las formas en que el cliente va a tener contacto con nosotros y que tenga una facilidad de contacto a través de diferentes canales, que pueda elegir el canal que quiera comunicarse con nosotros, pero entendiendo la necesidad de ese contacto personalizado, Silvia. Sí, hay que desarrollar una estructura en el destino, que es parte precisamente de la columna de gobernanza, ¿verdad? Y también en las empresas turísticas, que son las alianzas público-privadas, que permitan moldear un entorno al camino que el cliente sigue para elegir el destino y las actividades que desea realizar. Y eso es muy importante para que nos elijan como destino turístico, como destino a visitar, ¿verdad? Exacto. Y otro de estos puntos, creo que el número 5, es que tenemos que tener dentro de nuestra empresa un vínculo muy unido y una sinergia muy establecida entre lo que es el front office y lo que es el back office. Muchas veces encontramos de que la gente que da esta experiencia al cliente, le hace, por ejemplo, una recepción de un hotel, que le hace que en una aerolínea, la persona que está en el counter, consideramos que son los únicos que dan una experiencia al cliente y no siempre es así. Tenemos que entender que aunque hay un back office, ellos dan experiencias. No sé si a ustedes les ha pasado, y aquí voy a poner un ejemplo que se me viene en mente, que ustedes van a la aerolínea, hacen su check-in súper bien, súper rápido, la persona súper amable, súper linda, haces migración, llegas, te sientas al avión y cuando estás viendo por la ventana, ves cómo agarran la maleta y te la tiran. Y esa persona no está en relación contigo, no está en un contacto con el pasajero, pero el pasajero está viendo una mala experiencia en ese momento porque está viendo cómo hay un maltrato, por ejemplo, a lo que es la maleta. Entonces, esto nos va a permitir entender de que el back office y el front office son fundamentales para que se logre un buen proceso de experiencia al cliente. Y por último, pero no menos importante, desde el destino, y siempre hemos hablado de esto, creo, en los destinos turísticos inteligentes, y es algo que se fomenta muchísimo, sobre todo en la columna de innovación, es precisamente ese factor de fomentar la innovación de nuevos productos y servicios por medio de los comentarios y las experiencias que los visitantes expongan, que es como una fuente, otra fuente que se tiene que considerar en el factor, en la columna de innovación desde el destino, de posibles formas de innovar en ciertos aspectos que existen. Y desde aquí también podemos conocer o alinear con las prioridades del Customer Journey Map de los diferentes negocios y adoptar las metodologías ágiles a escala para, en un entorno funcional, adoptar tecnologías en los destinos, en el entresijo empresarial, turístico, para requerir nuevas formas de pensar acerca de cómo implementar proyectos tradicionales en cascada o a nuevos enfoques ágiles de los productos mínimos viables que se puedan dar y que se ajusten a un camino para mejorar la retroalimentación del cliente. Y esta personalización es uno de los pilares fundamentales de la experiencia del cliente y se convierte en uno de los principales impulsores en la lealtad del cliente durante la última década. Pues se ha dado mucho, ¿verdad? Y que cada persona exige ese toque personal. No sé si, y más después, post pandemia, no sé si se han notado que la gente exige esa personalización en la compra, exige todavía más experiencias, más, que sean más personalizadas, que sean, incluso buscan, y la tendencia va hacia eso,
ser un poco más VIP a menor coste y ser más personalizado y más una experiencia que vaya más allá de su expectativa. Entonces, ese fomentar esas experiencias y esa retroalimentación ayuda precisamente a lograr ese punto óptimo de ese toque personal que buscan los clientes hoy en día. De hecho, Silvia, es interesante porque entre el 2020 y el 2021 hubo un estudio sobre las tendencias del Customer Experience y fue realizado por Zendesk. Y dentro de esta información que se logró recabar es que el 90% de los clientes están dispuestos a pagar más en caso de recibir una muy buena experiencia personalizada. Y esto nos lleva a entender de que cuando nosotros hablamos de cómo humanizar la tecnología, es que tenemos que comprender y entender de que los seres humanos vivimos completamente de emociones y necesitamos aprender a conectar con las emociones, pero muchas veces no podemos conectar con las emociones si no tenemos a la persona enfrente. Entonces, la pregunta aquí del millón es, ¿cómo podemos nosotros conectar con las emociones de los clientes utilizando la tecnología que se nos presenta a nivel mundial? Y voy a contarles una historia o un ejemplo. Curazao, esta isla que queda aquí en el Caribe, tiene un sistema de inteligencia que cuando la persona o el turista pasa por migración, ingresa por migración, le hacen prácticamente un escaneo, un estudio de la información que esta persona tiene, inclusive los verifican a través de sus redes sociales. Entonces, le dan un seguimiento a su experiencia durante su visita a la isla y cómo ellos van publicando comentarios, por ejemplo, en sus redes sociales. Y en caso de que haya un comentario negativo, reciben un correo electrónico por parte del gabinete turístico donde le hacen algún tipo de regalía, donde de repente le dan una disculpa por la situación que están viviendo. Entonces, es importante porque aquí entra un tema interesante. Hay una unión tanto público como privado para invertir en sistemas que les garantice tener un contacto más directo de las emociones de los clientes, de lo que son, en este caso, en Curazao, lo que son los turistas, por ejemplo. Y esto realmente viene a marcar una diferencia muy grande en el contacto con el cliente y cómo es esa gran oportunidad que nosotros podemos tener para crear un valor muchísimo más fuerte a nuestros productos, diferenciarlos y lograr que el cliente se vaya satisfecho de lo que nosotros le estamos dando. Pero todavía le voy a agregar al ejemplo de William algo más adicional desde el punto de vista de la gestión del destino, porque no solo recibo la información como gestor de lo que están viviendo las personas, sino que como gestor puedo incluso a los inversionistas decirles qué es lo que requieren de productos mis clientes, los visitantes de la isla. Entonces, por ejemplo, si hay un mercado muy saturado ya en spas, pero los clientes han dicho en sus comentarios, mira, hace falta un canopy o una tirolesa o algún tipo de actividad, y le puedo decir a los inversores, miren, no invierta en un spa, es mejor en una tirolesa, porque eso es lo que han dicho los clientes que necesitan en un producto innovador, hablando de fomentar la innovación que hablamos anteriormente. Entonces también tienen la oportunidad de poder gestar en esa parte. Entonces, puedo diversificar los productos y también ayudar a que los inversionistas pues tengan una diversificación del producto turístico y puedan generar mayores ingresos para ellos. Entonces, eso también ayuda, crea una sinergia de colaboración entre el gestor y esa alianza público-privada de la que hablábamos anteriormente.
Para ir concluyendo, definitivamente se requiere un cambio de cultura profundo en los gestores de los destinos, las organizaciones y especialmente en las direcciones y los gestores de las empresas turísticas. En un lugar del ordeno y mando, ¿verdad? Para crear este tipo de equipos superproductivos y motivados. Y se necesita cambiar del modelo de gestión basado en la facilitación de la colaboración entre las personas de equipos multidisciplinares y participar en productos de desarrollo turístico, así como en la capacitación de todos los involucrados para que adquieran ese conocimiento de forma colaborativa, que desprenda y se equivoque y se vuelva a aprender, para entregar al cliente interno, al equipo de trabajo, las herramientas de una experiencia diferenciada para ese cliente externo. Y en esta misma línea, transformar las relaciones de los gestores del destino, empresa turística, por medio de alianzas público-privadas que le den valor a esas relaciones de los entes del desarrollo turístico, en el que todos colaboran y todos ganan, en que sea una relación ganar-ganar. Y de esta forma se evita, según lo que vimos en un reporte de Zendesk, de este estudio que habló William del 2021, que todos esos sistemas inconexos confundan a los clientes y detengan el crecimiento. Según el reporte dice, cuando los agentes tienen que hacer malabarismos con varias herramientas, es increíblemente difícil tener una sola vista del cliente. Es una oportunidad perdida. El 90% de los clientes están dispuestos a gastar más en una experiencia personalizada, pero solo el 30% de los agentes de viajes y hotelería dicen que son muy efectivos para encontrar la información necesaria para cumplir con esas expectativas. Entonces, definitivamente necesitamos llegar allí y creo que todas las empresas estarían dispuestas a llegar ahí. Exacto, Silvia. Y creo que parte importante de todo esto es entender de que la tecnología vino a hacernos la vida más fácil a la hora de agilidad, a la hora de atención. Sin embargo, no dejemos de lado que el turista, el cliente que nosotros tengamos enfrente, siempre va a querer tener una muy buena experiencia a cambio de su dinero. Y esto lo traemos a colación porque recordemos lo que les decía, que la experiencia tiene que ver con una percepción, tiene que ver con las emociones. Entonces, el cliente va a buscar ese trato ágil, eficiente, humano, ¿ok? Y que pueda sacar provecho de todo este desarrollo que nosotros estamos teniendo a favor de él. Y creo que esto va a ser uno de los pilares más importantes de lo que tenemos como destinos turísticos inteligentes. Bueno, esta ha sido nuestra intervención de hoy. No sé si tienen preguntas, estamos abiertos a escucharlas, a que abrimos la sesión, precisamente porque es importante que conversemos, ¿verdad?, sobre el tema y que sensibilicemos acerca de la importancia que tiene humanizar un poco más la tecnología y que no es una enemiga, sino más bien tenemos que trabajar todos en conjunto. Pues muchas gracias, Silvia, William, por vuestra intervención, por tantos ejemplos que nos habéis dado. No sé si hay alguien en la sala que quiera hacer algún tipo de consulta o a través del chat, aquellos que no podéis activar el micrófono respecto a aclarar algún tipo de los conceptos que han tratado en torno al Customer Experience en esta sesión. Yo simplemente daros las gracias por la charla y por toda la información que nos habéis facilitado, porque realmente es muy interesante. Gracias desde Mallorca. Gusto, un placer. Estamos para servirles. Muchas gracias, Patricia. ¿Es alguien más que quiera trasladar algo por el chat de Zoom? ¿Alguna cuestión, pregunta? Parece que quedó bastante clara
la exposición y no hay ninguna inquietud, duda o comentario o experiencia que quieran compartir también. Parece que hoy ha quedado todo clarísimo. Supongo que podemos trasladarles esta presentación que habéis compartido, ¿verdad, Silvia y William? Vamos a generar la grabación de esta sesión, la colgaremos en el canal de YouTube de las Smart Talks de la red de TI. Compartiremos también esa presentación que han trasladado ambos ponentes. Veo en el chat ahora que Mónica Dorado confirma que le parece muy interesante la colaboración público-privada en cuanto a seguimiento de redes sociales al turista. Efectivamente es un déficit, ¿no?, que tenemos en muchos destinos, ¿no? Cada uno trabaja de manera independiente con sus redes sociales, fabricando información de su producto, pero no somos capaces de converger esos esfuerzos que se trasladan desde una entidad y otra. Claro. Ahí creo que una de las cosas importantes también hay que entender, y sería importante conocer más a profundidad aquí el tema de legislación, ¿verdad? Porque al final de cuentas también tus redes sociales son algo privado. Entonces, ¿qué tanto podemos entrar a las redes sociales y no afectar la privacidad del turista? Entonces, ahí sería interesante después escuchar la opinión de un abogado y cómo Curazao lo ha logrado implementar. Perdón, Silvia, ibas a decir algo. Sí, no, que muchas veces nuestros turistas, los visitantes, escriben en nuestras redes sociales y no les damos importancia a lo que ellos escriben en la red social de nuestro destino. Entonces lo dejamos ahí y no le damos ese seguimiento que también viene a ser importante, porque nos están haciendo sugerencias que tal vez son un eslabón de esa innovación que nos rompemos la cabeza y está ahí precisamente. Entonces, que es parte de lo que tenemos que ponerle un poco de atención, que nos están haciendo un llamado de atención, una lucecita que se está prendiendo ahí y no le estamos poniendo atención. Bueno, pongámosle un poquito de atención a esa parte. Ya tal vez lo comen o nos etiquetan en sus redes sociales, ya nos abrieron la puerta. Entonces, y no le damos esa importancia también, ¿verdad? Entonces, bueno, son cositas, puntos que debemos de considerar. Yo quería hacer una consulta en relación a lo que habéis hablado de Curazao. El cliente que en ese momento le están de alguna forma haciendo un seguimiento, ¿no se sienten invadido por la experiencia que vosotros habéis tenido o el seguimiento que habéis tratado? El cliente, cuando se le pide consentimiento para seguirle o para hacerle un pequeño seguimiento, no total, pero sí un poquito general, ¿habéis tenido la experiencia de que quizás hayan mostrado de alguna forma un sentido invasivo de su privacidad? Normalmente al cliente que se le ha, de acuerdo a la experiencia bueno, de lo que yo tengo conocimiento y de lo que el sistema de inteligencia que ellos tienen, es que el cliente que se le ha otorgado o se le ha pedido disculpas es porque han etiquetado al destino o al restaurante o al hotel donde han tenido la mala experiencia. Entonces, por eso es que le ha llegado la disculpa. Entonces, por eso no se ha sentido... No me refiero a eso, me refiero pues normalmente en cuanto a un turista le puedas decir, pues se va a hacer un seguimiento de su movimiento por el lugar donde, la localización que se quiere estudiar, generalmente la gente se retira. Solo el que tiene el perfil público se le hace seguimiento. El que no tiene el perfil público no se le hace seguimiento. Vale, eso es lo que quería saber. Sí, normalmente en los perfiles tú puedes accesar si tienes perfil público. Si no tienes perfil público no puedes accesar. Están restringidos. Cuando restringes tu perfil, no puedes hacer seguimiento. Por política ya mundial. Lo decía más que nada porque, como ha comentado tu compañero William, que se hacía a partir del momento en que ellos entraban en el aeropuerto, pues que ha sido una cosa muy interesante, pero realmente generalmente un turista que le dices o le pones un pequeño WhatsApp o una pequeña notificación en su teléfono que podría ser interesante hacer un seguimiento para poderle ofrecer más servicios, generalmente niegan
el acceso bueno, se sienten un poco invadidos, es por esto. Sí, sí. De hecho, los que tienen perfil público, incluso cuando entras a un aeropuerto, no sé si te has dado cuenta, en muchos países entras con tu red social al Wi-Fi. Entonces, una vez que te conectas, el Wi-Fi reconoce tu Facebook y te dice, conéctate con tu Facebook o con tu Google. Entonces, ¿tú lo bloqueas o no lo bloqueas? Es totalmente voluntario. No puedes exigir ni puedes hacerlo exigido. Es igual, la legislación es mundial para eso ahora. Sí, aquí quiero agregar al comentario también de Isabel, que dice que personalmente lo ve invasivo, aunque sea un perfil público. Claro. Ahora, aquí la pregunta también es, ¿qué tan invasivos están siendo con nosotros sin que nos estemos dando cuenta en otras circunstancias, verdad? Muchas veces estás llenando algún formulario en línea o algo y simplemente te dice, ¿quieres llenarlos con tus datos? Y vos le das que sí, ahí se te fue toda la información de tus contactos en redes sociales. Te metes a Facebook y te pones a jugar algún juego de estos que vienen de internet y inmediatamente te ligan a tu red social y ellos ahí inmediatamente están sacando tus gustos, sus preferencias. Y por eso les daba el ejemplo al puro inicio, ¿verdad? De cuántas veces uno está hablando de repente, ay, qué ganas de salir a la playa, qué ganas de ir a comer, no sé, algún tipo de comida, e inmediatamente te empieza a salir la publicidad de un restaurante, la publicidad del producto. Entonces, ¿hasta qué punto ya estamos siendo tecnológicamente invadidos, por decirlo así, y no nos hemos dado cuenta? Ahora, aquí con el tema de Curazao es como ellos más bien de repente le informan al cliente, le informan al turista, pero lo hacen muy sutilmente de cómo manejar la información, ¿verdad? Y ahí es donde entra esa capacidad público-privado de cómo podemos nosotros controlar o entender qué es lo que el cliente está pasando. Porque de repente ahorita, porque sabemos que eso está pasando, pero no sabemos en qué otro país puede estar sucediendo igual y no nos hemos dado cuenta. Les voy a dar otro tip, no sé si lo conocían. ¿Sabían que Alexa o Siri escucha todo lo que nosotros hablamos? Bueno, se puede desconectar. Exactamente, yo no sé si lo sabían. Por ejemplo, mi padre no lo sabía, él tenía su Alexa conectado, él es presidente de una empresa y un día le comenté, le dije, ¿sabías que Alexa escucha todo? Ahora él tiene sus reuniones de su empresa y desconecta Alexa, va, la deja en su habitación y se va a su oficina de casa a tener su reunión. Bueno, Alexa escucha todo lo que nosotros conversamos mientras esté conectada. Entonces, igual lo hace el Google de nuestro móvil cuando lo tenemos al lado. Entonces, claro, yo corro maratones y pues, obviamente te sale la próxima maratón que corras, que va a haber en Chicago o que va a haber en donde sea que. Entonces, obviamente, nosotros estamos siendo totalmente invadidos. Y es totalmente invasivo. Y nadie nos ha pedido permiso. Por último, sí. Vosotros cuando un turista llega y tiene una VPN conectada indicando que está en otro lugar, por tema también de privacidad a la hora de viajar, pues que no sepan que está de viaje y pueden ir los ladrones a su casa. En ese caso, ¿qué datos se pueden obtener de ese turista si realmente la localización la está dando en otro destino? La localización no se puede, eso sí no se puede, normalmente no se puede revisar. Los datos normalmente se obtienen por medio de pasaporte y de nombre. Una vez que pasas migración es que obtienes datos en Curazao. Aquí en Costa Rica no obtienes datos. Todavía no hay un sistema de inteligencia turística que se haya dado. El último sistema de inteligencia turística que yo supe fue uno, vamos a ver. No, fue el de Curazao y fue por medio de migración pasando pasaporte. No hay, por medio de tecnología,
desbloqueando movilidad, no, todavía no. Pues habrá, me imagino, pero no, que yo conozca. Menos mal que en España todavía no se hace tampoco, porque si no, si fuera así, nos localizarían en todas partes. Pero es verdad, Claro, que la mayoría de las plataformas que siguen a los teléfonos móviles solo indican cuando el teléfono emite señal, no se les coge por el lugar de origen de donde vienen. exacto. No sé Telefónica si ya habrá inventado algo nuevo, porque que es el que pesca ahí pues un poco más con los datos actualizados, ¿verdad? La señal y te dice de dónde eres y todo, pero no, que yo sepa, no, todavía no. Muchas gracias, Patricia, por tu aporte. No, pobre, eso es, ya que habéis estado aquí, por lo menos que os hagamos alguna pregunta. Se Sí, me además ocurren es que cosas. No, es que es súper interesante, además que es parte del Customer Experience, porque si la experiencia va a ser negativa, pues que la tecnología hay que ver hasta qué límites tenemos que llegar con la tecnología. No podemos ser invasivos porque también vamos a dar una mala experiencia y tampoco. La idea es que sea una buena experiencia y que nos ayude a dar una buena experiencia. Pues si no hay más Por eso, contribuciones... Ay, discúlpame, Silvia, que no quería cortarte. tranquila. Por eso humanizarla es tan importante. Muy bien. Pues como no veo más mensajes, agradeceros muchísimo la participación. Además es que quiero que sepáis que se han levantado muy pronto. Ahora mismo son las 6 de la mañana, con lo cual el madrugón que se han dado para participar en esta sesión es más que visible. Muchísimas gracias a los dos, Silvia, William, por vuestra presentación. Y nada, confirmaros eso, que generaremos la grabación, la subiremos al canal de Smart Talks de la red y os pasaremos toda la información a través de correo electrónico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también.